¿cómo están? Bueno, el día de hoy les traigo un breve video explicativo sobre cómo utilizar la función buscar B en Excel. ¿Sí? Esta es una función que nos permite buscar un dato determinado dentro de una base de datos de manera ágil y rápida. ¿Sí? Entonces muchas veces nos hemos encontrado que tenemos que cruzar información, pero estamos hablando de bases de datos muy extensas, muy grandes, que nos generan pues conflictos, ¿sí? Entonces, el día de hoy les voy a explicar cómo, utilizando esta función buscar B, podemos agilizar pues ese proceso de búsqueda. ¿Listo? Bueno, ¿qué recomendaciones son importantes tener en cuenta cuando vamos a hacer este tipo de proceso? Las dos bases de datos que nosotros vamos a cruzar tienen que tener un campo o un ítem en común, por decir. En el caso que yo voy a trabajar hoy tengo el código, ¿sí? Que el código se encuentra tanto en la base 1 como en la base 2. Y asimismo, cuando ustedes deseen hacer este proceso, tienen que verificar que haya un campo que se repita tanto en la una base como en la otra. En este caso puede ser el código, número de documento de identidad, ID, sí, entonces esa es una de las características especiales que deben de tener las dos bases de datos con las que yo voy a hacer el proceso de buscarme. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el ejercicio hoy? En este caso yo tengo dos bases de datos, la una se llama tabla ventas, que tiene los campos de código, cantidad vendida, no me presenta el precio unitario y necesito conocer la cantidad de acuerdo al número de ventas que haya realizado de X producto. Y en la otra base de datos yo tengo el código, el nombre del producto y el precio unitario del producto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el proceso? Yo tengo que ubicarme inicialmente en, digamos, la base de datos donde necesito que me aparezca el dato que requiero para poder cumplir con el ejercicio, que en este caso es conocer el precio unitario. Entonces yo me tengo que ubicar en ese campo de precio unitario para llamar ese dato de la otra base de datos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el ejercicio? Recuerden que cada una de las funciones siempre tenemos que anteponer el signo igual, que nos da a entender que es una fórmula matemática. Vamos a darle igual y vamos a colocarle buscar B. ¿Listo? Entonces yo selecciono buscar B, que es la ruta. Entonces mire qué nos pide aquí o qué, digamos, cuál es la sintaxis de esta función. Buscar B tiene tres momentos o tres campos. Uno es el valor buscado, ¿sí? ¿Cuál es el valor que yo necesito buscar en la otra base? Matriz a buscar en el indicador. ¿Qué nos está diciendo? De dónde yo voy a buscar ese dato que necesito. Columnas, donde se encuentra ubicado ese dato que yo necesito llamar a mi base de datos, y donde dice la parte ordenado, que por lo general nos presenta dos valores, falso o verdadero, y eso depende de acuerdo a la, digamos, como si yo quiero llamar un dato exacto, pues es seleccionar falso, o si yo quiero llamar un dato que coincida, simplemente puedo colocarle verdadero. Entonces, en este caso, vamos a utilizar la función buscar B porque yo necesito de la otra base de datos el dato que se llama precio unitario. Entonces, colocamos la función buscar B. ¿Cuál es el valor que voy a buscar? En este caso, voy a buscar el código. Recuerden que el código tiene que estar tanto en una base como en la otra. No exactamente ese código, pero sí tiene que existir ese ítem de código para poder identificar. Porque recuerden que cuando nosotros cruzamos bases de datos, no necesariamente los datos que están en una base van a estar en la otra. ¿Sí me hago entender? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Pero sí es importante que por lo menos, digamos, la extensión o el carácter que maneje ese dato esté tanto en una base como en la otra. En este caso se llama código. Entonces vamos a seleccionar. ¿Qué necesito buscar yo? El código, ¿cierto? Entonces, una vez que yo selecciono el código, le doy punto y coma. En algunos Excel, dependiendo del Excel que ustedes tengan instalados, es con coma. Y me voy a la otra base que es donde yo necesito buscar ese dato. Entonces me dice matriz donde yo voy a buscar. ¿Cuál es la matriz? En la tabla producto. Entonces yo me voy a ubicar en esta tabla. Otra recomendación aquí, cuando nosotros vamos a hacer este proceso y vamos a marcar esa matriz, yo voy a utilizar el dato, entonces usted lo que tiene que hacer es lo siguiente, ubicarse desde donde aparece el dato que ustedes van a buscar o desde la columna donde aparece el dato que ustedes van a buscar. En este caso yo me ubico en código, voy a darle como selecciono. Si miren, ahí estoy seleccionando toda la tabla, en este caso, porque me aparece subrayada, no sé si ustedes pueden notarlo, me aparece subrayada, estoy marcando toda la base, le doy punto y coma, y yo necesito decir en qué columna está el dato que yo quiero llamar. Entonces yo cuento, yo necesito llamar a la otra base el precio, está en la columna C,
y si yo cuento por números es la columna 1, 2, 3, o sea, el precio está ubicado en la columna 3. Entonces le voy a colocar el dato 3 y le doy punto y coma nuevamente. Y aquí nos dice, mire, verdadero o falso. Entonces, si yo quiero una coincidencia aproximada, le doy verdadero, pero si yo quiero que me llame un dato exacto, le doy coincidencia exacta, le doy falso. Entonces, en este caso, no le vamos a colocar ni verdadero ni falso, sino que le vamos a colocar, en este caso, 0 para llamar una función o un campo exacto. Cierro con llaves o con corchetes y le doy Enter. Entonces, miren, automáticamente él me llama el dato del precio unitario del código P001. Si yo voy a verificar en la base inicial, el código P001, que es una computadora portátil, tiene un precio unitario de 3.500 pesos. Entonces, él me llamó a mi base el dato de 3.500 pesos. Cuando tengo muchos datos, pues simplemente me ubico aquí en la puntica donde aparece un punto, le doy doble clic y él me hace o me busca en la base de datos este dato que tiene o este campo que aparece en la otra base. Bueno, aquí ya puedo hacer pues mi función normal de multiplicar, que necesito saber cuánto es vendidos productos y necesito saber cuál es el valor total. Entonces aquí simplemente vamos a ejercicio igual, multiplico la cantidad de vendido por el valor. Y aquí tengo el dato de cuánto me suma el total de esos productos vendidos. Y la misma historia, me ubico al final y le doy doble clic para que me cargue el resto de filas. Bueno, aquí si ustedes se dan cuenta, hay unos campos que me aparecen NA, ¿cierto? Entonces, normalmente vamos a revisar unas notas importantes. Cuando nos salen este tipo de errores frecuentes al usar esta función de buscar B, por ejemplo, el NA significa, dice, esto ocurre si el valor que estamos buscando no existe en la primera columna del rango. Solución, verificar que el dato esté correctamente escrito. Si me sale ref, ocurre si el número de columnas es mayor al número de columnas de la tabla. Entonces, por decir, yo digo, está en la columna 3 o en la columna 5, pero resulta que mi tabla solamente tiene 3 columnas, entonces es imposible ese proceso. Y el dato error valor puede ocurrir si ingresamos mal los argumentos de la función, entonces hay que verificar muy bien la sintaxis correctamente, ¿no? Valor buscado, la matriz donde yo voy a buscar el valor, el número de la columna donde está el valor que yo quiero traer a mi base de datos y la coincidencia, si es verdadero o falso, de acuerdo a como ustedes lo quieran llamar. Entonces es súper importante tener en cuenta esto. Otra nota importante, si ustedes usan versiones recientes de Excel, pueden probar con buscar X, ¿sí? Esta es una función más flexible y potente que buscar B, pero pues por ahora, como les decía, dominar buscar B te será muy útil en el manejo de datos. Entonces, pues chicos, eso era todo. Miren que este es un proceso súper sencillo que muchas veces no lo conocemos y nos complicamos, ¿sí? Entonces es súper sencillo hacer el proceso, verifique muy bien, porque aquí es un ejercicio con 20 ítems, pero ¿qué pasa cuando son 100, 200, 500, 1000 ítems, bases de datos donde vamos a manejar mucha información? Entonces, esa es una manera fácil de poder llamar datos a una base para, digamos, complementar. Entonces, espero que les sirva, que tengan en cuenta esta función para que puedan pues facilitar el caso de que tengan que hacer este tipo de procesos. Que estén muy bien, cuídense mucho. Chao, chao.